Mi afición a los coches viene sin duda de pequeño, pero luego ya a los 9, 10, 11 años, que me parece que tú ya corrías de copiloto por aquella época, pues empecé a seguir a mi cuñado Juan Carlos Oñoro, a Juanjo Lacalle, que es manager mío, corría de copiloto, y luego mi hermano también empezó a hacer sus pinitos a nivel regional, ¿no? Entonces yo ya iba a ver los rallies de aquí en la zona de Madrid, el Salimar, con mi hermana, y aquello fue sin duda una llama que fue la que realmente inició mi interés por las carreras de coches, por los rallies, por los circuitos. Bueno, la historia un poco resumida. Yo conocí a Carlos cuando tenía solamente 12 años y empecé a correr yo de copiloto con el que luego fue su cuñado Juan Carlos Oñoro. Y un buen día, cuando él ya debía de tener como 14 o 15 años, pues me dijo que cuando tuviera 18 y se sacara el carnet de conducir, que si podía ser su copiloto. Y bueno, a mí me hizo gracia, entonces le dije que sí, que no había ningún problema, pero claro, el problema vino cuando de verdad tuvo los 18 años, se sacó el carnet de conducir y me dijo que ya era el momento de empezar a correr. Y entonces la verdad me asustó un poco, ¿no? Porque empezar con su primera carrera, su primer rally, pues... Y bueno, pues le dije que sí, que yo todo lo que prometía lo cumplía y empezamos a entrenar el Rally Salimar, que era un rally que se hacía aquí en Madrid a final de año. Y bueno, yo enseguida vi que aprendía muy rápido. La situación es muy clara. Yo tuve la suerte de poder hacer campeonatos en paralelo, rally circuitos, porque me gustaban las dos cosas mucho. Y bueno, en circuitos yo gané con 21 años o 22 años, me parece que fue, el campeonato más importante que había aquí en aquel entonces en España, que no había campeonatos de fórmula, no había ningún campeonato de monoplazas, era la Copa Renault. La Copa Renault, que se corría con el Renault 5 Turbo, el motor adelante, era el campeonato más importante. Y entonces si querías hacer algo tenías que irte a correr campeonato inglés de Fórmula 3. Yo gano la Copa Renault y entonces empezamos a buscar dinero para ir a correr a Inglaterra la Fórmula 3. En ese periodo de tiempo justo, pues Opel me ofrece hacer el Rally de Cataluña con el Opel Manta 400. Yo me parece que era la segunda vez que salía fuera de Madrid, había hecho un race. La primera vez que salía fuera de Madrid, o la segunda, vamos, de las primeras veces que salía fuera, y la oportunidad de llevar un coche oficial, un grupo B, ya con 200 y muchos caballos que tenía en aquella época, el Opel Manta, o 300 caballos, no me acuerdo. Era una oportunidad única, ¿no? Entonces, digo que sí, me voy a correr, que corría aquel rally con Josito López Orozco, y vamos a correr el Cataluña, y bueno, pues acabamos segundos, el Rally Cataluña. Entonces, sin duda, aquello fue lo que, a raíz de aquel resultado, a mí me ofrece Opel correr el campeonato, luego aparece Renault, en fin, al final firmo con Renault como piloto oficial, primer contrato profesional para correr el Campeonato de España de Rallys. Sin duda alguna, aquel Rally de Cataluña fue lo que dirigió mi carrera y de alguna manera hizo que girase el rumbo o la dirección hacia el mundo de los rallies. Porque Carlos no llegó al Mundial por suerte o porque hubiéramos comprado un cupón, ¿no?, de lotería. Nosotros nos marcamos unas metas
que era unos escalones que había que ir superando, que eran importantísimos, ir aumentando la dificultad del coche. Es decir, cada vez el coche a conseguir tenía que ser con más caballos y más parecido a los que se utilizaban en el Campeonato del Mundo, que era nuestra meta final. La primera meta era ser oficial. Conseguimos ser oficial, aunque era con un pequeño Panda y un equipo muy pequeñito, con el señor Pérez de Vargas. Y luego el siguiente meta fue la Red Renault de Madrid, que ya el equipo era un poquito mejor y el coche, evidentemente, ya teníamos 200 caballos. Luego ya fue Renault con el Tour de Corse y el Marcy Turbo, que eran unos coches muy difíciles de conducir. Luego conseguimos alquilar un RS200 para hacer manos en la tierra, y cuando ya pensábamos que se empezaba a estar preparado para poder dar el salto al Mundial. Como es lógico, mi etapa Ford, yo llego al Mundial de Rallys a través de Ford, a través, entre otras cosas, de Carmelo Ezpeleta, y negociando con Ford, pues corría el Campeonato de España a cambio de hacer 3 rallies del Mundial. Y el primer rally que corrí el Mundial fue en Portugal, que yo desde entonces pues tengo muy buen recuerdo del Rally de Portugal, y además tuve la suerte de poder hacer el mejor tiempo en el primer tramo que corrí en mi vida, del Mundial. A partir de ahí, pues bueno, pues se van sucediendo acontecimientos. El siguiente año hago 5 rallies del Mundial con Ford y se va acabando el año y yo veo que me quedo Ford, eran 2 ruedas motrices, nos acaba el 4 ruedas, en fin. Oriol se va a Lancia, le preguntan en un momento dado a Fiorio ¿qué piensa Carlos Sainz? ¿Por qué no lo fichan? En aquel entonces estaba Ford, estaba Lancia, estaba Toyota, estaba Renault. Realmente Carlos no nos aporta nada porque nosotros pilotos de asfalto ya tenemos. Era la época en que las marcas fichaban pilotos especialistas, es decir, Lancia iba a Córcega, pues fichaba franceses para el Rally de Córcega. Iba a Suecia, fichaba suecos para el Rally de Suecia. Quitando Marco Alin y Viasion, que eran un poco los pilotos que más o menos corrían en todos lados. Entonces, yo recuerdo que a mí aquello me sentó muy mal y yo interiormente decía, bueno, yo tengo que ser capaz de cambiarlo. Es decir, no entiendo por qué un piloto bueno, era la época que entonces Roll, por ejemplo, no iba ni a correr a Finlandia, ni a correr a Suecia, ni a correr al RAC. Y esto no puede ser así. Si tú eres un piloto bueno, ¿por qué yo no voy a poder ir rápido en Finlandia? No voy a poder ir rápido. Esto hay que cambiarlo. Además, a mí aquello me picó bastante, me hirió bastante. Me digo, bueno, ¿qué me sirve a mí? Yo era considerado un piloto de asfalto, en España se corría en asfalto, pilotos españoles, quitando Zanini, que había sido campeón europeo, pero que a nivel mundial no tuvo la suerte de poder participar, quitando un Portugal o 2, Monte Carlo, que lo hicieron estupendamente el equipo SEAT, pero digamos que no estaba en la órbita de pilotos de la marca en el mundial. A mí ese comentario, dije, uno de los grandes retos que yo me planteé en aquel entonces, muy ambicioso, porque ni siquiera era piloto oficial de una marca, es decir, hay que intentar cambiar eso, yo tengo que intentar cambiar eso, tengo que intentar llegar a ser un piloto que vaya rápido en todos los terrenos. Y yo creo que quizá, una vez que ha pasado la historia, pues eso sea una de las cosas que yo haya podido aportar más al Mundial de Rallys. Y entonces llegamos, que me he ido un poco de la pregunta, al famoso Rally de San Remo, donde viene Fiorio de hacer ese comentario y yo realmente inicio el rally a un ritmo muy fuerte. Estaba lloviendo, había niebla y después de 2 días me coloco con 2 ruedas motrices en mojado delante de 5 Lancias. Y sin duda aquello pues fue fundamental para que Ove Anderson me diese la oportunidad de correr y ficharme y correr con el equipo Toyota en el año 89.
cuando llega el famoso rally de San Remo. Yo recuerdo que estaba en la primera especial, en la meta, en el control stop de la primera especial. Entonces no había las comunicaciones que hay ahora, los teléfonos móviles no existían. Y claro, yo sí que me habían llegado noticias de que el tramo estaba delicadísimo, con niebla. Yo vi llegar a los primeros pilotos, porque entonces Carlos no salía en cabeza, era un piloto que no era oficial y tampoco tenía un palmarés en el mundial, entonces salía un poco detrás. Y claro, yo lo veía llegar a los pilotos que le llegaban sudando, desencajados. Y recuerdo muy bien el tiempo maravilloso que había hecho Didier Oriol, que en aquel momento era un poco con el que nos teníamos nosotros que pelear para conseguir un volante oficial, ¿no? Y había hecho un tiempazo con el Lancia, no, creo que con el Ford, porque él también estaba en Ford en aquel momento, y dije, joder, pues para ganar a este, a ver, y en eso yo ya oigo el ruido del carro, ya estaba mirando el reloj y dije, joder, ya está este aquí. Digo, no es posible. Y sí, se hizo un tiempazo que se quedó todo el mundo atónito. Y bueno, después de ese rally tan maravilloso, yo había hablado en España con Toyota, que tenía un coche muy bueno. Y claro, a mí cuando de pronto me dice Carlos que tiene una nota, toda la historia de la nota que él se la dejó en la recepción del hotel, pero como siempre pierde las llaves de los hoteles, sabe que ella no iba a ser menos y también la había perdido. Yo había perdido la llave y yo no iba nunca por recepción, entonces acaba el rally, yo veía a la mujer de Ove Anderson que me miraba, yo la saludaba, ella me saludaba, yo notaba algo raro, pero como pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y ya me la encuentro y dice, Carlos, ¿no has visto la nota? Y digo, ¿qué nota? De la que te hemos dejado en donde tu llave, en recepción. Digo, no, perdóname, pero es que como he perdido la llave, nunca voy a recepción, siempre me abre una que había por ahí. La nota decía, Carlos, tenemos interés en hablar contigo, ponte en contacto con nosotros. Y yo, claro, yo no la había leído, me cruzaba con ella y no le hacía ni caso, ¿no? Y decía, y luego me dijo, yo pensaba, ¿este está tonto? ¿Qué le pasa? Llegamos a Madrid y tuvimos un poco de lío con Ford, porque en aquel momento Peter Ashcroft, que era un señor muy mayor ya, se había ido a San Remo a fichar a Carlos única y exclusivamente. Y después de la reunión que tuvo él con Toyota, tuvimos una cena con Peter Ashcroft, pero claro, no le podíamos decir que nos estábamos yendo al otro equipo. Entonces fue una cena un poco delicada, porque yo me encontraba incómodo, ¿no? Porque este señor mayor, con una ilusión tremenda por fichar a Carlos, y yo ya sabía que, y él daba por hecho que lo tenía ya fichado, yo ya sabía que no. Y bueno, nada, llegamos a Madrid, estábamos en Ford, tuvimos problemas con Ford España en aquel momento, porque también se enfadaron bastante, pero bueno, fue importantísimo fichar con Toyota y con Ove Anderson, que yo creo que ejerció hasta de padre de Carlos y le quiere a estas alturas del tiempo igual, y creo que fue un inicio estupendo en aquel equipo. La primera siempre sea la primera victoria, la primera vez que te subes en un coche oficial, la primera vez que ganas una carrera de lo que sea, la primera vez que ganas un campeonato, la primera vez es siempre la primera vez. Ganar un rally campeonato del mundo, pues imagínate, se me hizo larguísimo el tramo último aquel, yo miraba el reloj y la aguja no se movía, no pasaba el tiempo, porque claro, ya habíamos tenido muchos desencantos en los últimos tramos y en los penúltimos, y
pues ya cuando le vi aparecer y miré el reloj y todo venía bien y todo controlado, pues uno de los días más alegres de mi vida, ¿no? El primer rally que ganas del Mundial, pues es un rally muy especial. Yo además venía de casi ganar en Inglaterra, ir liderando en Finlandia y no sé qué, ir liderando en San Remo y tener un problema con el último día, en fin. Yo venía de estar a punto de ganar una rally mundial y parecía que era imposible ganarlo, que siempre pasaba algo. Y aquello fue como un relajo, ¿no? El decir, bueno, se ha roto aquí ya una barrera, ya hemos conseguido una victoria. Y realmente a partir de allí, de aquel momento, luego fue como más fácil, ¿no? Ganar, en el sentido de que ya había menos presión. Aquel rally fue tremendamente duro, yo no llevaba la MUS, nunca pensé que sin MUS se podía ganar en Grecia, pinché una vez, pero a 3 kilómetros, 2 kilómetros del final, la primera etapa, perdí poco tiempo, luego se me rompió la servodirección y se me rompió justo al final de un tramo y tuve la suerte que me la pudieron cambiar, en fin, de esas cosas que salió todo bien, conseguimos la victoria y fue sin duda un respiro, ¿no? Un Monte Carlo que daba un tramo, que daba el Turiní. Llevábamos toda la noche despiertos, ya era imposible que Carlos ganara, porque de François Delecourt le sacaba, creo que como medio minuto y solo quedaba un tramo y dijimos, vamos a echar una cabezada. Yo estaba con Carmelo Espeleta en el hotel, en el Beach Plaza, que los coches pasaban por delante y el control estaba al lado. Dijimos, pues echamos una cabezada y cuando venga el control nos bajamos y ya le saludamos y esto, ¿no? Y entonces estamos dormidos, acabamos de dormirnos, nada, 10 minutos, y en eso suena el teléfono, y claro, en ese primer sueño después de toda la noche sin dormir, pues recuerdo que Carmelo dio un manotazo para coger el teléfono y se dio un cabezazo con la mesilla de noche, que se hizo un daño, empezó a chillar, ¡ah! Y era que nos llamaba, creo que era Manel Arroyo, pues para decirnos que François Delecourt se había salido y que Carlos estaba ganando el rally, que lo había ganado. Esa fue una victoria de sorpresa y con su cierta gracia, que yo me reí mucho por el cabezazo que se dio Carmelo con la mesilla y por haber ganado el rally, que ganar Monte Carlo siempre ha sido muy bonito. Ganar el Mil Lagos pues era romper una lanza y romper una tradición y, en fin, siempre con el Mil Lagos, aparte de esa victoria, yo creo que he hecho unos rallies bastante buenos, donde me he defendido siempre bien, tengo varios podiums, he estado liderando en diferentes ocasiones. Es un rally que siempre me ha gustado, y aquello a los finlandeses les marcó muchísimo, ¿no? Porque incluso yo ahora vuelvo a Finlandia y, bueno, pues lo recuerdan, ¿no? Porque lo valoran, son gente que entiende y sabe lo que es ir por allí. Son unas pistas increíbles con unos saltos y unas velocidades que para un conductor de rallies es fantástico, ¿no?
Entonces, pues yo creo que conseguimos ganar esa carrera. Igual que conseguimos ganar luego ese mismo año el RAC de Inglaterra, igual, ¿no? Veníamos de perderlo ahí cuando era secreto, pero bueno, al año siguiente nos desquitamos. Otro de los rallies que un piloto latino, tipo Viación, en fin, tipo Walter Roll, todos estos, pues nunca jamás habían estado incluso luchando por la victoria, ¿no? Yo tuve la suerte de conseguir esa victoria, el RAC de Inglaterra, ya en el año 90, ¿no? Que además nos proclamamos campeones del mundo en San Remo, pero bueno, al final conseguimos, después del San Remo, ganar el RAC. Esa victoria, ese rally diferente, ese rally tan especial, pues indudable que me hizo mucha ilusión. Pues sí, porque además fue un rally que incluso tuvo un vuelco, perdió mucho tiempo, no estaba nada fácil. Luego venía el rally de Inglaterra. El rally de Inglaterra es un rally muy de lotería y yo pensaba que en San Remo ya no se iba a lograr el campeonato del mundo, y se logró después de un vuelco. Y bueno, tengo yo fotos incluso de aquel vuelco, que hay unos italianos que siempre que he vuelto al rally de San Remo han ido a saludarnos, porque fueron los que le pusieron el coche de pie, y gracias a ellos ganó el campeonato del mundo en ese rally, ¿no? Llegó a perder el 91, que lo perdí por auténtica mala suerte, ¿no? Porque ganamos 5 o 6 carreras ese año y lo teníamos en el bolsillo. Sin embargo, las 3 últimas carreras, pues se me rompió el coche y bueno, pues perdimos el título. Los ha habido muy tristes y muy trágicos, y ya no solo cuando ha habido una victoria de un campeonato del mundo que se nos escapó a 100 metros de terminar el último tramo, sino accidentes graves. El accidente de Australia, que también lo presenciamos tú y yo en directo, que fue gravísimo. El año 92 lo ganamos a última hora, también un poco contra pronóstico. Después de vencer aquí en España, ganamos el RAC de Inglaterra, nos jugábamos el título con Cancunen y con Oriol. Y lo que pasa es que el segundo no es lo mismo que la primera, el segundo título, eso es indudable. Ese año veníamos, creo que ganamos un rally muy importante en mi carrera deportiva, el rally de Safari. Ganamos, ya había ganado por aquel entonces el rally de Córcega también, en fin, una serie de rallies que yo siempre, y volviendo a lo que hablamos al principio de la entrevista, para mí eran unos rallies que si un piloto de rally, vamos, que yo me había propuesto que tenía que ganar, porque un piloto de rallies, no entendía yo eso de que no fueses completo y que solo pudieses ganar en determinadas situaciones. Con lo cual pues me sentía contento y orgulloso. Safari fue muy duro, Safari me acuerdo que eran 6 días de rally, noche incluso, otro rally mítico, en fin, fueron victorias. Monte Carlo, pues eso, qué piloto, qué chaval no ha ido a hablar del rally de Monte Carlo? El rally de Monte Carlo era un rally, a mí siempre, pues es uno de esos rallies que siempre se me va bien. Tengo 4 o 5 segundos, 3 victorias con 3 coches diferentes, no sé cuántos terceros. Creo que es un rally que yo lo entendía a la perfección, un rally que yo me defendía muy bien, y un rally que a mí siempre me hacía mucha ilusión empezar la temporada con tratar de ganarlo, ¿no? El rally más mítico, el rally más conocido, el rally más popular, el rally que todo piloto de rallies profesional quiere ganar. Te garantizo, por ejemplo, en San Remo ha habido 2 o 3 ocasiones que por problemas mecánicos del último día. En Australia también recuerdo un problema con los diferenciales. En Suecia se me soltó con el Escort, el primer año de Ford, se me soltó todo el puente trasero en el segundo tramo, perdí como medio minuto, si no probablemente hubiese ganado ese rally, porque luego acabé también a 8 o 9 segundos de McKinnon. En fin, son rallies que no he ganado, pero que he estado luchando por ellos. O sea, que
Pues los momentos malos, yo creo que hay uno sobre todo que destaca por encima de los demás, que es el año 98 en el Rally de Inglaterra, cuando nos retiramos en Markham Park, faltaban solo 400 metros para el final, éramos prácticamente campeones del mundo y perdimos el campeonato allí. Supongo que son cosas que pasan en este deporte. Que si miras los resultados, son rallies en los que yo, en más de una ocasión en todos, por lo menos 2 o 3, yo creo que he quedado segundo. Y además en todos, pues a lo mejor a 5, 7, 8, 10 segundos de la victoria. Mira, yo he tenido la suerte de poder vivir las 2 etapas, o de poder vivir como eran los rallies en un inicio, es decir, yo cuando llegué al Mundial de Rallies eran como habían sido toda la vida, y luego ha transcurrido toda la evolución a lo que han llegado hoy en día, ¿no? Digo, tuve la suerte porque evidentemente hoy los rallies, a mí personalmente, creo que han perdido parte de su emoción, de lo que es realmente lo que significa o lo que era la esencia de un rally. Hoy día hay rallies que en un día haces 2 tramos y los repites 2 veces. Entonces yo creo que quizá lo de antaño eran rallies que para hacer 16 carreras al año, 14 era una barbaridad, había que limitarlo, se podía entrenar libremente, todo eso está bien que se haya limitado, pero llegar a hacer 2 tramos al día 2 veces me parece una exageración. Exacto. En cualquier caso, yo te diría que a mí eran unos rallies pues que me encantaban, como es lógico, te tirabas mucho tiempo preparándolos, eran rallies muy duros, eran rallies donde había 50 tramos, donde había 5 días de competición, donde era de día, de noche, de repente te levantaban a las 3 o las 4 de la mañana, en fin, eran otro tipo de carreras, no quiere decir que sea ni más difícil ni más fácil, era diferente y bueno, tuve la suerte de haber podido vivir esa transición, ¿no? A mí los que me gustaban en aquel entonces eran Blomqvist, Mark Wallin, me gustaba mucho Walter Röhrl y yo creo que esos eran los 3 pilotos así que más, de alguna manera más me identificaba, ¿no? Por si llamarlo de alguna manera. Debido a mi longevidad o al tiempo que está corriendo, pues me ha tocado pelear con muchos pilotos diferentes. Y les tengo que dar las gracias porque he tenido luchas apasionantes. Pero yo más que hablar de un piloto, pues siempre hablo de un piloto y su momento, de un piloto con un coche, ¿no? Porque luego hay pilotos que a veces los pilotos cambiamos de coche y con un coche vas mejor que con otro, porque tienes más confianza, porque te transmite más feeling. Entonces, pues indudablemente hay una serie de pilotos con los que yo he estado peleando pues desde el inicio, con Didier Oriol en la primera época, Juha Kankkunen, sin duda, Didier Oriol con el Lancia, Kankkunen con el Lancia de venía muy rápido, luego fue Collin con el Subaru, luego fue McKinnon con el Mitsubishi, Marcus con el Peugeot, era realmente muy difícil de batir. Entonces siempre hay que hablar de pilotos todos excepcionales, todos buenísimos, Sebastián Loeb con el Citroën, Peter Solberg ahora con el Subaru, fantásticos pilotos, pero siempre con un coche, ¿no? Esos son realmente auténticos campeones que han puesto este deporte y a mí muchas veces en situaciones de muy difícil conseguir la victoria, ¿no? Yo te diría, depende de la época, ¿no? Pero a mí hay coches que me impactaron brutalmente. Yo me acuerdo de un SEAT que corría Zanini Grupo 5, que todavía anda por ahí, que aquel coche me encantaba. Luego apareció un Lancia Stratos. El Lancia Stratos para mí era un coche adelantado a su tiempo, ¿no? Luego ya aparecieron los Grupo B, que eran unos coches fantásticos, era el máximo de la competición y fueron evolucionando hasta que luego los prohibieron, ¿no? Pues los de los Grupo B, pues cualquiera. El Lancia S4, el Audi, el ruido que hacían, en fin, eran coches absolutamente fantásticos de ver
el sonido, el aspecto, la brutalidad, y luego tuve la suerte de poder conducir un RS200, que aquello pues te dabas cuenta que era una máquina de competición donde el piloto era absolutamente primordial y donde era un coche que no lo podía conducir todo el mundo porque era muy difícil de conducir, un coche selectivo, no como hoy que los coches son diferentes. Yo creo que he tenido en todos los equipos, en líneas generales, puede que haya habido equipos en los que he estado más cómodo, es normal, puede que me haya sentido en algunos equipos más arropado, es también normal, más a gusto, pero yo creo que no sería justo por mi parte destacar uno sobre otro. Yo te diría pues que he tenido la suerte de entrar en algunos momentos con equipos en los que a lo mejor tenían poca experiencia, les he ayudado a su andadura en el Mundial, como fue en el caso de Subaru, y luego acabamos ganando un campeonato del mundo de marcas. Con Citroën hace poco, pues el primer año completo, y luego acabamos ganando 2 campeonatos del mundo de marcas. Con Toyota gané un campeonato del mundo de marcas y 2 de pilotos. En fin, yo me he encontrado tremendamente a gusto y cómodo en la mayoría de los equipos. Sin duda alguna, el primer gran equipo en el que estuve, Toyota, con Ove Anderson, fue un periodo de mi carrera deportiva fantástico. Contaba con unos medios fenomenales, con un gran equipo humano, unos ingenieros fantásticos, unos medios maravillosos y recuerdo una etapa muy buena, ¿no? Por hablar de la primera y de la última, pues Citroën los 2 últimos años igual, ganar con un equipo, y en Citroën me he encontrado un poco la horma de mi zapato, en el sentido de que era un equipo tremendamente detallista, muy profesional, siempre los mecánicos, los ingenieros tratando de buscar en la última décima de segundo, tanto estratégicamente como técnicamente, cómo ganar esa última décima de segundo. Esa ha sido un poco mi filosofía y probablemente por eso también haya encajado también en ese equipo. Para izquierda casi tierra poco, abrirse, para izquierda casi tierra poco, abrirse. Me queda un gran recuerdo. Yo creo que Luis hemos los dos padecido, disfrutado, reído, llorado, de todo. En Luis he tenido un gran colaborador, un gran profesional, un gran amigo, un tipo estupendo, en definitiva, con el que he disfrutado en muchas ocasiones y con el que he conseguido lo que he conseguido, y he tenido un gran apoyo por su parte. Entonces, pues yo creo que él y yo, y yo y él, y él y yo y él, y en tantas ocasiones juntos y viviendo tantas situaciones, pues es innegable que ha quedado una gran amistad, un gran respeto y bueno, pues yo creo que cada día que pase en el tiempo, pues nos iremos dando cuenta que lo que conseguimos, pues lo que conseguimos con nuestro trabajo, nuestro sacrificio, y ahí ha quedado, ¿no? Siempre me acuerdo de las cosas buenas o bonitas al principio, ¿no? Y las cosas bonitas pues son los 2 campeonatos del mundo que ganamos. Luego en victorias parciales, victorias que tengo grandes recuerdos, pues tengo una especial que es del rally en el año 92 en Kenia, cuando corríamos con el Toyota un rally durísimo, 6 días, que nos peleábamos con Jorge Recalde, que no está con nosotros ahora y que en paz descanse, y su copiloto Martín Cristi, con el que tengo una amistad extraordinaria, y terminábamos cada día, y después de terminar la etapa, pues Martín y yo nos tomábamos un refresco por la noche, charlábamos el día y volvíamos el día siguiente a competir, ¿no? Marc, sin duda, suplir a Luis Moya no fue fácil, tocó una papeleta difícil, pero él, con gran empeño por su parte, con gran capacidad, yo creo que lo ha suplido y ha hecho un trabajo fantástico, de lo cual yo me alegro, porque yo aposté por él, había gente que dudaba, incluso en el propio equipo, y él ha hecho un trabajo estos 2 años fenomenal, y bueno, yo creo que tiene un gran mérito lo que ha conseguido conmigo. Yo creo que para su propia estima, para su propio trabajo, su propia vida profesional, creo y espero que le vaya a servir de mucho. A Marc lo único que puedo hacer es lo mismo que a Luis, agradecerle estos 2 años de su carrera. Creo que ha sido un hombre extraordinario, habrá siempre lo dije cuando estaba con él, lo mantengo antes y un después de Carlos, y me parece que es un piloto en el que todos los pilotos jóvenes se deberían de mirar.
Rasante en derecha para izquierda, gas de izquierda. Derecha rápida, menos. Bueno, tenía unos condicionantes muy importantes. Uno era el que he dicho antes, que aprendía muy deprisa. Otro era que le gustaba muchísimo ganar, que es fundamental para esto. Que era valiente pero no loco. Y tenía unas actitudes innatas para conducir. Y luego, pues en esa época también, por la época del Panda, del segundo año del Panda, que ya era el Panda oficial, pues en un rally campeonato de España con el Panda, que había niebla en Talavera de la Reina, pues ahí hicimos un segundo scratch ganando a un 131 Abarth oficial. Aquello era un disparate porque nadie se lo podía creer que estábamos alcanzando al coche delante, que era un 131 Abarth, ¿no? Sin ningún problema el 131. Y le gustaba, y luego era muy perfeccionista, que eso también es una condición muy importante para ser buen piloto y más de rally, porque hay muchas cosas que hay que tener atadas y él normalmente las tenía atadas, y tenía una gran sensibilidad con el coche, porque ya en esos inicios él detectaba, que a mí me sorprendía, si incluso un neumático no llevaba la presión adecuada, ¿no? Y sabía cuál era, además. Y el trasero izquierdo tiene un pelo menos de aire, que lo estoy notando. Era una sensibilidad que yo le decía si tenía una simbiosis con el coche, y de alguna manera estaba unido a él seguramente por la parte del trasero, ¿no? En el asiento, porque si no, no podía entender cómo tenía esa gran sensibilidad. Yo creo que mi punto más fuerte, pues no lo sé, probablemente una de las cosas pues es la capacidad de poder ir deprisa en cualquier tipo de terreno, la puesta a punto, no dar nunca un rally por perdido, el trabajar para el equipo, con el equipo, con los ingenieros, el aglutinar a la gente, motivar a la gente, estratégicamente hacer elecciones correctas, en fin, en ese sentido yo creo que quizá pueda estar más las virtudes, por lo que dice la gente, ¿no? Porque uno es más difícil de verte a ti mismo en qué aciertas y en qué no aciertas, ¿no? Todo el mundo tiene puntos débiles. Lo que tratas es de luchar y pelear y aprender y mejorarlos. Es decir, yo antes de cada rally después de cada rally siempre hacía un pequeño ejercicio de saber a ver qué podía haber hecho mejor antes de la carrera y después de la carrera. Porque para mí siempre he dicho que el día que yo, después de un rally, haciendo un análisis del propio rally, antes de la carrera, no hubiese hecho todo lo que estaba a mi alcance para llegar lo mejor preparado a la carrera, ese día ya era demasiado tarde, ya tenía que haber dejado de correr. Yo siempre que salía a un rally lo he hecho en la mejor de las circunstancias, aprovechando al máximo lo que tenía, preparándolo lo mejor posible. Luego, evidentemente, la carrera puede salir mejor o peor, te puedes equivocar, te puedes salir, puedes equivocarte de ruedas, lo que sea. Pero sí te puedo decir que siempre he tratado de darlo el máximo, de darlo todo y de sacar el máximo partido. Derecha rápida, menos, poco la red de tierra, fondo. Analizar siempre es bueno, analizar y disfrutar, es decir, si ganas disfrutas, pero el tiempo necesario, porque si te tiras disfrutando y celebrando, pues probablemente te pille el toro para la siguiente. Siempre he tenido miedo de eso, ¿no? Entonces por eso paso la página, bien sea detrás de una victoria o bien sea detrás de un problema o una derrota, pues lo que hay que hacer, o un momento duro, lo que hay que hacer es analizar, tratar de sacar consecuencias siempre positivas y pasar la página, y que la próxima vez no ocurra, en el caso de que
haya sucedido algo y en el caso de una victoria, pues no recrearte más de lo debido, porque es malo, exactamente igual de malo una cosa como la otra. Yo considero que ha sido excelente, muy satisfactoria. Pocos problemas he tenido yo, evidentemente alguna vez he tenido problemas con algún medio. Medios quizás no tanto los especializados, medios que a lo mejor se permitían opinar sin conocer, que a lo mejor al final de mi carrera deportiva pues me daban por muerto antes de tiempo, sin a lo mejor, pero eso es normal. Y yo gané pronto, entonces una vez que ganas pronto, lo que la gente quiere es que sigas ganando, entonces hacer un segundo, un tercero, pues ya no cuenta tanto, pierde valor, te pasas de moda, en fin. A pesar de todo ello, yo te diría que mi relación con los medios, si yo tuviese que hacer un balance, sería siempre excelente y muy positivo. Yo creo que mi nivel de celebridad no llega hasta el punto de, digamos, de que te estorbe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo he tratado siempre de pensar que esto era una situación transitoria. Y como bien está ocurriendo ahora, pues llega un momento en que dejas de correr, dejas de salir los papeles y pasas a ser un ciudadano normal y corriente. Entonces yo siempre lo he visto así y siempre he tratado de pensar que bueno, pues que después había una vida por delante y que había que mantener un equilibrio y un respeto con la gente, con los medios de comunicación, con tus amigos, que no por estar viviendo en ese momento una situación dulce, una situación de fama, una situación de conseguir éxito, pues eso te llevase a perder un poquito el norte, la cabeza, el rumbo, a no respetar a la gente. Yo creo que he tratado siempre, no sé si lo habré conseguido o no, pero he tratado siempre de no perder esa sensación de ser consciente que después, independientemente del buen o mal piloto, tiene que quedar, y espero que para muchos años, pues una persona, y que quizá eso es más importante a largo plazo que el otro. Me he sentido conocido, apreciado, querido. Por otro lado, es muy bonito cuando tú estás viviendo en hoteles en el extranjero, estás esforzándote, estás consiguiendo triunfos para ti, para tu país, y paseas con orgullo la bandera de tu país. Es muy bonito cuando vuelves y te das cuenta que lo que has hecho tiene una repercusión aquí, tiene una consecuencia, tiene una admiración, tiene un seguimiento. Todo eso te ayuda también a seguir. Yo creo que en ese sentido me he visto recompensado y halagado en muchas ocasiones por los periodistas y por mis amigos y por la gente, el ciudadano que seguía en los rallies, y que cuando volvía yo aquí pues me encontraba y espontáneamente por la calle pues me felicitaban. Mágicas no hay. Nosotros estamos viendo, de repente sale un estonio, sale un noruego, de repente no hay italianos, de repente sale uno, un francés. O sea, no hay fórmula. Yo creo que eso va mucho con cada persona y cada individuo.
familia es muy importante, pero antes de la familia yo recuerdo cuando me casé, que además coincidió con un momento complicado en mi carrera deportiva, hubo ya quien dijo, bueno, ya se ha casado, ya no va a correr igual, tal, no sé qué. Luego fue mi primer hijo, ya el primer hijo ya no correrá igual. Yo creo que todo eso se ha ido pasando y gracias a Dios además he tenido la suerte de contar con Reyes, con mi mujer, que me ha dado la tranquilidad de poderme ir a todos los sitios sabiendo que estaba ocupándose correctamente de la educación de mis hijos, de estar con ellos, de darles el calor que a lo mejor le podía faltar de su padre en ocasiones y vivir mucho el día a día y minuto a minuto. Ken Malcolm, you've not only worked with Carlos as his team boss, but you've even competed with him in your previous days. What's kept him at the top of his game for so long? I think everybody knows that obviously Carlos is a very, very special person. And there's no question that certainly a lot of these young drivers could learn a lot from him. And I think the reason that he's been able to stay at the top so long is he is just the most professional driver that I've worked with in the World Championship, and I'm sure a lot of the other team managers would echo that sentiment. I mean, as far as I'm concerned, there's nobody that I've ever worked with that's more dedicated, more committed, more available. You're in Carlos on a Tuesday evening and you say you want to test somewhere on a Wednesday. He never asked a question. He was just there. And as far as he was concerned, rallying was priority. It took priority over everything else in his life. And that is something that was quite unique about him. Guy, you've worked with Carlos at the end of his career, but the passion and the professionalism still burn brightly. Carlos is very impressive. He was for 2 years in Citroën, and he was a very, very good help for the team to progress with the car, for the improvement of the car, and it's a very, very good help also for Sebastian. And it's really a great gentleman and a great sportive man, and I think it's the king of the rally. Now it was the king of the rally because he stopped his career, but it's really a very nice guy. I can imagine as a result you tried very hard to persuade him to carry on for next year. Yeah, sure, but you know, it's his decision, and I know that it's very important for him to have more time with his family, and I'm very disappointed for his decision, but I understand his decision, and it's like this. We need to accept. David, whenever we talk to people in the service area about Carlos, the one word they use is professionalism. Is that a view you share? Yeah, Carlos is one of the iconic characters of the last decade of the World Rally Championship. Obviously I've worked with him in the Subaru days back in the 90s, or 10 years ago I suppose now, and he would be good at any sport he took part in. He was a national squash player, he played football, I was talking to David Nalbandian, who's playing tennis with him recently. So, but in rallying, I think he set the benchmark for that era of driver. Now, he obviously has a special place in the heart of Subaru after bringing in the first win in Monte Carlo for the Impreza. Is that something that's a high point for you? Well, I remember many high points with Carlos, and of course we had some interesting times together. He and Colin McRae in the same team at the same time were made for an interesting combination. But now he's remembered favourably, not just by Subaru, but in all the teams he's been with, I'm sure, and by fans around the world. He's come here to Australia, and he's got a great following here, and so he'll be missed, but I'm sure he'll be back. He'll come around to some of the events and just watch and follow all his old friends. What do you think was the highest and lowest points? The highest point for me, certainly it's one of my fondest memories, is obviously when we took over the programme in 1997, and Carlos was the driver, and it's fair to say we had our moments between the pair of us.
but out of that came, you know, a great deal of mutual respect for each other. But certainly the highlight, as far as I was concerned, you know, he delivered the first victory for me when we were running the team, which was the Acropolis Rally in 1997. He went on to win Indonesia, and then obviously another high point was winning Cyprus for us when it was a new event in the World Championship. Yeah, Carlos always seems to have a reputation for winning new rallies. Yeah, I mean, again, I think it's a lot of it's down to experience, his ability to make very, very good pace notes, and again, that was just a mark of the man. He was just so professional, and everything had to be 100% right. Do you think he's the sort of character we might see back in a team management role? I think that would be difficult for him, because I think at the end of the day, I think he's got so many other commitments now that he's been building up over the years. As I say, I think you can see him involved more with the youngster than getting actually really involved at the sharp end of running a team. Well, shall we wish him best in whatever he chooses to do? Absolutely. You know, Carlos, you'll be greatly missed, and certainly the greatest driver that I've worked with. La última fue en Argentina. Había tantos espectadores que querían que ganara Carlos, que fue francamente emocionante. Además, una victoria muy deseada, muy perseguida, y que era muy importante porque era quizás poner la guinda al final, porque Carlos estaba claro que su carrera deportiva ya la quería dejar porque, bueno, quería dedicarle mucho más a su familia. Eran ya 16 años en el Mundial, que son muchos, y esa victoria es que tenía que llegar, y llegó en el escenario mejor que podía llegar, porque si hay un país donde a Carlos se le quiere es en la Argentina. Entonces tú estabas allí y eran los tramos llenos de personas, como si fuera una procesión de Semana Santa cuando pasaban los coches al final, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante, y lo recordaré muchísimo.
El Matador is back. Él lo ha conseguido, se ha retirado, además se ha retirado y hasta, como miro yo las cosas, siempre la parte positiva, yo creo que lo positivo fue que no empezó Australia, porque sí, su último recuerdo compitiendo será siempre el Rally de Cataluña, donde terminó tercero, delante de su gente. Hombre, sin lugar a dudas lo va a echar de menos, porque es un mundo que ha sido su vida, ¿no?, durante muchos años. Pero Carlos ha dicho que deja los rallies, pero no ha dicho que deje la competición. Yo estoy convencido que Carlos es un hombre muy competitivo y le gustaría hacer, a mí me lo comentó siempre cuando corríamos, ¿no? Pues el Dakar sé que le gustaría hacer, siempre le gustó participar en carreras de circuitos, ¿no? Lo que pasa es que Carlos, desde luego, si participa en el Dakar con alguna carrera de circuitos, va a ser siempre con el mejor equipo y con la opción de ganar. Carlos ha dejado el Mundial de Rally, eso lo hemos dejado, está clarísimo y ya nunca más. Pero para mi gusto, mi disgusto, pues no ha colgado el casco todavía y ahora el grandísimo interés que tiene por hacer el Dakar del próximo año, que no es un campeonato del mundo de rally, que es mucho menos porque hará 2 carreras y el Dakar, pero que claro, nos tenemos que seguir moviendo en todos los sentidos para tener un buen equipo, tener unos sponsors y bueno, y seguir peleando. Ya te digo que de momento no ha colgado el casco y entonces sigo teniendo trabajo para él. Él es un gran profesional y no quiere pensar, ¿no?, que ni le gusta que la gente lo vea ni le gusta a él, ¿no? Su forma de ser es así, él es un ganador. Entonces cuando haga el Dakar lo hará, pues intentará tener el mejor equipo y con las mejores condiciones, lo mismo que si algún día participa en las 24 horas de Le Mans o en cualquier carrera de circuitos. Como un gran profesional, lo fue siempre y además no lo fue solo en la competición, lo fue cuando se retira, porque retirarse como se retira él, con una victoria y 7 podiums en el último año de su carrera deportiva, me parece que es algo que muy pocos deportistas pueden presumir de haber hecho. Hombre, yo espero que sí, no sé qué retos en un futuro voy a tener, pero si desde luego me planteo algún reto, me lo plantearé como siempre, para dar el máximo y para hacerlo lo mejor posible.